Lamentablemente el Barcelona nos tiene bien pero bien mal acostumbrados. Bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente, espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy les estaré hablando sobre los partidos de ida de la Champions League de cuartos de finales, específicamente los partidos de Real Madrid contra el Bayern y el Barcelona contra el Atlético de Madrid. Estos cuartos de finales son bien interesantes, estamos viendo equipos con mucho nivel, jugadores estrellas resaltando, jugadores estrellas que no resaltan tanto. Estamos viendo un balance y un equilibrio de todas estas cosas y todos estos elementos para hacer unos cuartos de finales bastante emocionantes y bastante impredecibles. De igual forma, estamos viendo el nivel actual de todos estos equipos grandes. Siento que esto nos da una oportunidad de ver cómo estos equipos se enfrentan a otros equipos grandes, porque durante la temporada regular equipos como el Bayern, el Barcelona, el Real Madrid se enfrentan a equipos inferiores en la liga, pero esto nos da una oportunidad a ver cómo se enfrentan con oponentes más grandes y más serios. Primeramente les quisiera hablar del partido del Real Madrid contra el Bayern. El Real Madrid se formó con un 4-4-2 con Lunin en la portería, en defensa Trent, Rudiger, Hausen y Carrera. En el mediocampo Valverde, Pitarch, Tchouaméni y Arda Güler, y en el ataque Mbappé y Vinicius. El Bayern Múnich se formó de un 4-2-3-1 con Neuer en la portería, en la defensa Stanisic, Upamecano, Ta y Laimer, en el mediocampo Kimmich y Pavlovic, y en el ataque Olise, Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane. Es bastante evidente que ambos entrenadores fueron con lo que tenían disponible para poder asegurar estos partidos. Siento que ambos se fueron bastante seguros en términos de una formación que iba a ser efectiva y que iba a traer muchos goles y mucha acción al partido. Y siento que ambos fueron muy estratégicos para poder contradecir algunas de las tácticas que posiblemente iban a implementar para este partido. Para hablarles del partido como tal, siento que fue un partido bastante emocionante, siento que fue un partido lleno de acción, siento que no fue un partido para nada aburrido, hubo mucha acción, hubo mucho ritmo, mucha calidad en el campo, vimos muchos jugadores muy importantes y con mucho peso, jugadores como Harry Kane, Kylian Mbappé, Vinicius Jr., todos estos jugadores estaban presentes desde un inicio en el partido y vimos que ellos estaban a un nivel muy alto y se sabía que ya iba a ser un partido que iba a estar lleno de acción. Mi impresión de este partido fue que el Bayern dominó bastante en la primera mitad. Siento que el Bayern fue muy eficiente en parar los ataques del Real Madrid. Siento que el Real Madrid le costó un poquito más de hacer los ataques, le costó ser un poquito más efectivo en los disparos. Siento que igualmente Mbappé y Vinicius, los dos tuvieron varias oportunidades, pero no supieron cómo aprovecharlas. De igual forma, Harry Kane fue lo opuesto. Harry Kane tuvo bien pocas ocasiones, pero las ocasiones que tuvo las supo aprovechar realmente. Hay que decir también que Manuel Neuer, con 40 años de edad, está siendo altamente efectivo en este partido. Hizo mucho más de lo que requiere. Siento que es un jugador que es veterano, ¿verdad? Y es capitán del equipo, lleva muchos años en esa posición y demostró que todavía tiene el nivel para participar de este tipo de partidos y para ser estrella. Aunque los porteros usualmente tienen un rol bastante, ¿verdad? Secundario, o no son necesariamente las estrellas en los equipos. Neuer en este partido demostró por qué es tan importante y por qué es tan crucial en este equipo y lleva haciéndolo muchos años. Otro jugador para destacar en este partido fue Olise. Olise es un jugador que tiene mucha calidad, es muy efectivo en el ataque, tiene muchas herramientas para hacer que los oponentes se enfoquen en él y los compañeros puedan resaltar un poco más y tener un poquito más de control en el ataque. Es un jugador que no aporte goles, aporta asistencia, y si no aporta asistencia, él sin el balón puede aportar cosas que otros jugadores no pueden, porque se tienen que preocupar de que él sea una amenaza. Él es un jugador que tiene mucha calidad y, como mencioné anteriormente, aunque no aporte goles, él aporta y es muy crucial para este equipo y es una de las figuras más importantes del Bayern Múnich ahora mismo. Algunos de los jugadores del Real Madrid que todos pensábamos que iban a aparecer, como Kylian Mbappé y Vinicius Jr. específicamente, que son los atacantes del Real Madrid, la realidad es que no aparecieron. Siento que ellos en este partido pues tuvieron, ¿verdad?, un poco de mala suerte y un poco de ineficiencia, en términos de que tuvieron varias ocasiones que sí las pudieron haber convertido en gol, pero no pudieron hacerlo. Realmente una combinación de factores entre presión, ¿verdad? Es una combinación de que no sé si nerviosismo, porque yo estoy seguro que ellos están acostumbrados a estar en este tipo de posición, pero querer asegurar esa victoria y querer asegurarlo
para el próximo partido estar un poquito más tranquilos. Me imagino que les da un poquito de estrés o un poquito de ansia para poder asegurar el partido, y me imagino que eso fue un factor bastante importante para que ellos, ¿verdad?, tuvieran esas ocasiones y las fallaran. Esto es algo bastante inusual. Sabemos que Vinicius Junior es un jugador que para el Real Madrid siempre aparece, de alguna forma u otra aporta. Y obviamente, yo diciendo esto, falta todavía un partido y el juego se acabó 2-1, que todavía tienen la oportunidad de remontar. Pero es un poquito, ¿verdad? Diferente, o no estamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas de Vinicius Junior, donde en los momentos que de verdad importa, él muchas veces aparece. Igual con Kylian Mbappé, aunque Kylian Mbappé no lleva muchos años en el Real Madrid, es un jugador que siempre aparece, un jugador estrella, un jugador que hace la diferencia en un equipo, y él es sumamente efectivo en el área del gol. Y es bien inusual ver un juego donde Mbappé no meta un gol. Siento que el Bayern Múnich es el favorito a ganar esta competencia, y después de ver este partido mi posición se queda igual. Siento que el Bayern tiene muchas, pero muchas oportunidades de eliminar al Real Madrid. Y para que el Real Madrid pueda pasar a la próxima fase, siento que tienen que hacer ciertos ajustes y tienen que hacer muchas cosas para que, ¿verdad?, se puedan enfocar y ganarle un equipo con la magnitud y con la imponencia que tiene el equipo del Bayern. Para hablarle un poco sobre la mediocampo y la defensa del Madrid, yo siento que el mediocampo del Madrid fue un poco frío y caliente, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Siento que Tchouaméni, que es un jugador muy importante para el Real Madrid ahora mismo, cogió una tarjeta amarilla y se pierde el próximo partido, que es algo que para nada favorece al Real Madrid, y es algo que es muy decepcionante porque le iban a necesitar para el próximo partido. Pitarch es un jugador joven que últimamente ha tenido mucha titularidad en el equipo y ha hecho un impacto positivo, y Arbeloa, que es el coach, le da mucha confianza y, ¿verdad?, hace que él juegue de cierta manera. En este partido pues tristemente no apareció. En defensa específicamente, jugadores como Carrera estaban muy ocupados en su banda, porque Michael Olise estaba constantemente penetrando esa banda y estaba haciendo que él se volviera loco. Estaba tratando de defender lo mejor que podía, estaba tratando de asegurar, ¿verdad?, la defensa y tratar de que él no hiciera lo que pudiera, que dentro de todo, aunque yo he escuchado y he visto que muchas personas lo critican, siento que él no tuvo tan mal partido en términos de que fue efectivo hacer que Michael Olise no tuviese un gol. Pero sí hay que admitir que, ¿verdad? Fue un poco difícil ver cómo Olise le pasaba por el lado corriendo y él no podía hacer mucho. O sea, no es que él tuvo un buen partido, pero tampoco tuvo un partido tan horripilante. Para hablar un poco del Bayern Múnich, el Bayern Múnich en general es un equipo bastante balanceado. Siento que en la defensa es donde fallan un poco, ¿verdad? Hay juegos que son un poquito más irregulares en defensa, hacen muchos errores. Upamecano hizo unos errores que por poco le costaban al Bayern, que por poco les meten gol. Pero siento que en general el equipo es bastante balanceado. Siento que es un poco más balanceado que el Madrid. Siento que es un equipo que muchas veces compensan, porque cuando la defensa tiene un mal momento, el portero se vuelve el mejor portero del mundo. Cuando el ataque falla un poco el medio campo, ¿verdad?, como que hace sus ajustes y aportan un poco más. Siento que es un equipo que se entienden tan y tan bien que siempre cuando fallan en un área intentan reponerla en otra, y hacen que cree un juego bastante balanceado, y como hemos visto ha sido bien efectivo durante toda la temporada, porque oponentes en su liga, ¿verdad?, oponentes a un nivel muy bajo, pues obviamente les ganan fácilmente, pero también cuando se enfrentan a equipos más grandes como el Real Madrid, son lo suficientemente eficientes como para poderles ganar. Dicho todo esto, para resumir, siento que el Real Madrid contra el Bayern fue un juego bastante bueno. Fue un juego que demostró cómo un equipo, ¿verdad?, que es tan dominante y tan fuerte, no se puede confiar tampoco, y tienen que hacer lo más que puedan con tal de ganar el partido. El partido se acabó 2-1, y siento que se pudo haber acabado 4-8 si los dos hubiesen sido un poquito más efectivos, si ambos equipos hubiesen sido un poquito más determinados en meter goles y en, ¿verdad?, como que tener un poquito más de esas ganas de querer ganar el partido, porque en momentos sentía que estaban como muy relajados ambos equipos. Sentía que ellos como que estaban dejando que las cosas pasaran, y sí, aunque hubieron momentos de presión, siento que no fue una presión constante en los 90 minutos, y definitivamente va a ser muy interesante ver cómo va a ser el partido de vuelta en Múnich. Y ahora, para hablarles del partido del Barcelona contra el Atlético de Madrid.
El Barcelona se formó con un 4-2-3-1 con Joan García en la portería, en defensa Koundé, Cubarsí, Gerard Martín y Joao Cancelo, en el mediocampo Eric García y Pedri y en el ataque Lamine Yamal, Olmo, Rashford y Lewandowski. El Atlético de Madrid se formó de un 4-4-2 con Musso en la portería, en defensa Molina, Lenormand, Hanco y Ruggeri, en el mediocampo Simeone, Llorente, Coque y Lookman y en el ataque Griezmann y Julián Álvarez. Yo siento que este partido que vimos, ambos equipos igualmente como el partido pasado y como es esperado en este tipo de partidos, fueron, ¿verdad? Con todo lo que podían, fueron para volar todos los cartuchos. Este es un partido bastante importante, un partido que tienen que ganar y garantizar y tratar de dar el máximo con tal de asegurar los goles para que el próximo partido esté un poquito más calmado. Yo siento que esto fue un gran ejemplo de ver un partido y ver un equipo que tú ves que es superior en términos de táctica, en términos de cómo juegan, estilo de juego, pero como quiera no es suficiente. Esto es un buen ejemplo de cómo tú puedes tener un equipo que juegue súper bien y que sea muy eficiente en todas las cosas, pero cuando llega el momento de gol fallan. El Barcelona realmente yo siento que este partido no fueron para nada efectivos en el ataque. Siento que les costó mucho llegar al área cuando tenían la oportunidad al principio del partido específicamente o en la primera mitad. Vimos que tenían varias oportunidades y no supieron aprovechar los tiros que podían haberlos metido fácilmente los fallaban. Y estas cosas, mientras, ¿verdad?, el partido siga pasando, menos oportunidades va a tener de marcar un gol. Siento que algo que debieron haber aprendido desde un inicio y desde partidos anteriores, porque no es la primera vez que esto le pasa a ellos, es que ellos deben ser más efectivos en el ataque. O sea, no entiendo por qué a este punto de la temporada todavía estamos como que haciendo este tipo de jugadas y haciendo este tipo de ataques y no asegurar los goles. Como siento que Rashford, que es un jugador que ahora mismo tiene mucha presión, porque está en una posición donde, dependiendo de cómo él juegue, se quede en el equipo o no, ¿verdad? No fue que él tuvo un mal partido porque no tuvo un mal partido, pero la realidad es que no fue lo suficientemente efectivo como para meter gol y él tuvo muchas oportunidades este partido. Yo siento que el jugador que más oportunidades tuvo fue él y no pudo aprovechar ni una. Y esto es muy decepcionante para el Barcelona porque el Barcelona tiene muchas, pero muchas opciones en el ataque. Y con todo eso no pudieron ni siquiera marcar un solo gol donde el Barcelona ya nos ha acostumbrados y ellos meten más de un gol por partido. Es bien raro ver un partido donde el Barcelona no meta aunque sea un solo gol. Y en este juego que era tan importante, un partido tan crucial como este, no pudieron asegurar un solo gol. Y eso dice mucho, eso dice, mano, se habla del nivel actual que están porque en realidad ellos no tuvieron un mal partido. Si tú ves el partido, ellos jugaron bastante bien, ellos dominaron al Atlético de Madrid la mayoría del partido, pero a diferencia del Barcelona, el Atlético de Madrid sí fue efectivo y sí supo aprovechar las oportunidades. ¿Verdad? Pau Cubarsí tuvo una roja en este partido y fue algo que dejó al Barcelona debilitado, eso también hay que decirlo. El Barcelona jugó básicamente 45 minutos con 10 jugadores y esto obviamente los va a afectar de alguna forma u otra. Tuvieron que esforzarse un poco más con tal de mantenerse juntos y mantener el juego bastante equilibrado. Y siento que eso les costó en la energía, porque se les veía que no tenían la energía, ya estaban bastante agotados mientras más pasaba el juego y al final ya del partido se veían que querían que el partido se acabara porque no podían más y no tenían mucha energía. Siento que Julián Álvarez tuvo un golazo, hay que aplaudir también a Julián Álvarez en este partido. Siento que ese gol de tiro libre fue un gol espectacular y siento que ya después de ese gol le bajaron mucho la energía a el Barcelona. Hay que decir también que esa jugada de Pau Cubarsí es un poquito controversial. Sí, yo pienso que fue tarjeta roja porque evitó a Juliano Simeone ¿verdad?, a la ocasión a gol. También hay que decir que el Atlético de Madrid tuvo una instancia donde Musso fue a iniciar una jugada y le pasó con el pie al balón al defensor y el defensor le agarró con las manos, que se supone que fuera un penal a favor del Barcelona, que el árbitro decidió por alguna razón u otra no, ¿verdad?, cantar penal. Siento que el arbitraje en este partido fue un poco raro. Yo sé que eso suena como una excusa, suena algo como que un fanático pudiera decir sobre un partido, pero la realidad es que
Coque, un jugador que en este partido definitivamente debió haber tenido más de 2 amarillas y solamente se fue con una amarilla. Y hay jugadores que de primera instancia como Gaby hizo una jugada y, ¿verdad? Donde merecían, aunque sea un warning, le dieron una tarjeta amarilla de una. Y yo siento que eso es un poco injusto, yo siento que, ¿verdad? Se ve un poco raro de parte del árbitro en este partido. Tampoco estoy diciendo que el arbitraje estaba comprado o que estaba a favor del Atlético de Madrid, porque eso no es el caso, pero definitivamente había un poco de, ¿verdad? Como que estuvo raro, como que no fue un árbitro, yo diría, 100% objetivo, porque como vimos, hubieron muchas cosas raras y cosas inusuales que en un partido normal no se ve, y el árbitro en este partido como que parece que no sé, no estaba muy crítico, supongo. Para hablar de jugadores específicos, Lamine Yamal es un jugador, ¿verdad? Que para el Barcelona es posiblemente la estrella del equipo, el jugador más importante. En este juego yo siento que él hizo lo que pudo, siento que él intentó de hacer, ¿verdad? Muchos ataques, vimos la calidad que tiene porque en este partido son muchos regates y sí hizo algunas oportunidades a gol, pero también hay que decir que no fue, ¿verdad? Eficiente en el gol. Hemos visto también que este equipo es un equipo que siempre, ¿verdad? Cuando uno no aparece, aparece el otro, en términos de que algún jugador siempre mete un gol de alguna forma u otra. Si ningún atacante aparece, los defensores o los mediocampistas aparecen, pero en este partido vimos que muchos jugadores estuvieron muy irregulares, vimos que muchos jugadores bajaron el nivel. Jugadores como Pedri, que estamos acostumbrados a ver que él es el jugador más importante en el mediocampo del Barcelona, tuvo un juego un poco, ¿verdad? Por debajo del nivel que estamos acostumbrados. Siento que esto también es normal porque viene de lesión, pero igual no es una excusa. Él debe tratar de tener el mejor impacto y el nivel más alto que puede. Jugadores como Fermín, que siempre aportan goles en este partido, no apareció. Dani Olmo, otro jugador que hay veces que aparece, hay veces que no aparece, pero en este juego también no apareció. Ferran Torres, un jugador que ya yo siento que hay que empezar a hablar sobre su futuro, porque siento que en el Barcelona al principio de la temporada sí estaba aportando muchos goles y estaba siendo bastante efectivo. Lleva muchos partidos, pero muchos partidos sin meter gol siendo un delantero, que ese es su trabajo. Siento que ya para la próxima temporada se tiene que empezar a hablar de buscar un reemplazo definitivo y que él salga, porque siento que eso es lo mejor para el equipo ahora mismo. Lewandowski es otro jugador que igualmente es delantero y aunque sí ha sido un poco más consistente durante esta temporada, en este partido tampoco decidió aparecer. O sea, tampoco es que quiero como que ser rough con ellos, pero la realidad es que ellos, este partido era demasiado importante y necesitaban asegurar aunque fuera, ¿verdad? Empatarlo, ¿verdad? Porque la realidad es que el campo del Atlético de Madrid es muy difícil ganarlo. Es un estadio muy complicado y siento que esto no es para nada como que beneficioso para el Barcelona y siento que no era un partido que ellos debieron haberse recostado o haberse, ¿verdad? Como que confiado de perderlo, porque la realidad es que no les dio este partido. No les dio, siento que lo intentaron muchas veces, hicieron lo mejor que pudieron, pero no les dio este partido. Estamos viendo cómo Rafinha, un jugador tan importante en este equipo, un jugador que hace falta su presión, hace falta, ¿verdad? Él consigue goles, es un jugador demasiado importante y siento que es un poco triste que el Barcelona le pasen este tipo de cosas o que dependan de ciertos jugadores, pero es la realidad actualmente, siento que tienen que prepararse un poco mejor la defensa, siento que tiene que ser un poquito más eficiente. Yo Cancelo en este partido siento que tuvo mucha participación y trató de hacer todo lo posible con tal de aportar en el ataque, pero no fue suficiente tampoco. Siento que ellos estaban como, ¿verdad? Un poco frustrados y estamos viendo que ellos como que intentaban de hacer muchas cosas, pero no les salían. Y siento que ellos también tienen que, ¿verdad? Echarse para atrás y decir como que vamos a calmarnos un poco, vamos a relajar nuestras mentes un poco, vamos a tratar de jugar un poquito más enfocado para poder hacer más eficientes, porque siento que se frustran y tratan de, ¿verdad? Como que dentro del sistema del equipo tratan de hacer cosas muy erráticas y el oponente termina quitándole la posesión. Y siento que en este partido el Atlético de Madrid fue muy eficiente en esto. Yo siento que el Atlético tuvo un buen partido, o sea, tampoco pienso que ellos tuvieron un partido, ¿verdad? Como que espectacular, aunque sí fueron muy efectivos en defensa y fueron muy efectivos en tener
¿verdad? Como con un sistema bastante defensivo y no les permitieron al Barcelona tener muchas oportunidades en gol. Y también hay que decir que más que en defensa, en ataque fueron muy eficientes porque no tuvieron muchas oportunidades, pero como mencioné anteriormente, las oportunidades que tuvieron las pudieron aprovechar. El segundo gol de Sorloth vino de ¿verdad? De un error defensivo de la defensa del Barcelona, que igualmente eso no es excusa porque Sorloth, ¿verdad? Fue lo suficientemente inteligente para estar en una buena posición y poder marcar el gol. Y eso yo siento que fue más descuido del Barcelona que eficiencia de gol, pero igualmente cuenta y mentalmente hace que el Barcelona se debilite y tenga un mal partido. Dicho todo esto, para resumir el partido, siento que fue un partido muy malo del Barcelona, un partido bueno del Atlético de Madrid. Siento que se les va a hacer muy complicado remontar al Barcelona. Tampoco es imposible porque el Barcelona es un equipo que históricamente remonta y es un equipo que tiene la habilidad para remontar, pero definitivamente va a ser muy complicado, va a ser bien difícil ver ese próximo partido, ¿verdad? Y ver que remonten. Pero igualmente uno no puede perder la fe en su equipo, en un equipo tan grande, en un equipo que históricamente hace remontada y es muy eficiente metiendo goles. Así que siento que el Barcelona tiene que hacer todo lo posible por hacer los ajustes pertinentes, tratar de mentalmente enchufarse un poco y tratar de ganar el próximo partido del fin de semana para poder ir un poquito más positivo y un poquito más motivados para el próximo partido. Esta temporada en la Champions League hay mucho nivel. Equipos como el Arsenal, que en Liga está en primer lugar, les costó un poquito el partido contra el Sporting. Equipos como el PSG le ganó bastante cómodamente al Liverpool y siento que, ¿verdad? Hay un balance, ¿verdad? Se ve que estamos viendo equipos que les cuesta un poco más, estamos viendo equipos que dominan, pero eso es parte del fútbol y la semana que viene promete ser muy interesante para la Champions League. Así que déjenme saber en los comentarios qué les pareció esta jornada de Champions, cómo vieron estos partidos de ida, cómo esperan ver los partidos de vuelta. Si les está gustando este tipo de contenido, dale like y suscríbete que vamos a estar cubriendo las demás fases de la Champions League.